Bienvenidos a la reseña de la película Que Dios nos perdone, cinta española del año pasado 2016, que tenía muchísimas ganas de comentar, pero que lamentablemente quise ver en cartelera sin un particular interés y se me pasó de largo. Cuando ya quise ir a verla ya era demasiado tarde y tuve que esperar a poder encontrarla hace unas pocas semanas y visionarla. Y puedo decir que me he llevado una de las sorpresas más grandes en lo que va de año. Aunque sea del año pasado la cinta, evidentemente yo creo que esta ha sido una de las mejores películas que han copado el 2016 aquí en España. Y lamentablemente una película que ha pasado muy desapercibida, que he oído muy poquito hablar de ella y que es una auténtica obra maestra, al menos para mí, de cinta de película de criminales o thrillers policíacos, ¿no? La cinta la dirige Rodrigo Sorogoyen, un director que ha poblado esencialmente la televisión española con varias series, pues muchas con los actores del momento, o el guapete o guapeta de turno, pero que ya despuntaba con alguna que otra serie con una temática un poco más diferente, ¿no? Como Frágiles o Rabia. Pero si realmente hubo un punto en el que yo me hice, digamos, fan de este director y empecé a seguirlo con mucho ahínco, fue debido a su película Stockholm, una cinta que puede ser mejor o peor, para algunos buena, para otros mala, pero que yo desde luego no puedo dejar de recomendar porque es muy especial. Y entonces llegó el anuncio de que estaría esta Que Dios nos perdone. Lo que pasa es que a mí se me pasó por alto, pero vaya, ganas no me faltaban. Y cuando la vi me llevé un sorpresón tremendo, pese a que ya tenía unas expectativas muy grandes. Empecemos diciendo que el reparto lo encabezan Roberto Álamo y Antonio de la Torre, dos grandes, especialmente este segundo, que es para mí uno de los mejores actores del panorama nacional aquí en España, posiblemente en clarísima segunda posición después de Luis Tosar, pero casi a su altura realmente, porque la verdad es que en mi caso sería por favoritismo, pero los dos lo hacen igual de bien y son unos monstruos. Y en esta película Antonio de la Torre se marca un papelón increíble, porque juega a hacer un poco de policía, pero de un policía especial, ¿no? Con una tara que es el tartamudeo, pero no solo eso, sino que su forma de hacer y de moverse como un auténtico inadaptado o bicho raro lo hace súper atractivo y se come la pantalla prácticamente en cada escena en la que está, con las pocas frases o palabras que suelta, aunque se le entienda poco. Y su compañero Roberto Álamo es pues más un ciudadano de a pie, pero bueno, es el típico, pues la típica jugada de poli bueno, poli malo, y la dicotomía de ambos queda muy bien presentada, porque la gracia es que paradójicamente se llevan muy bien, ¿no? Son muy buenos amigos. Y bueno, ¿de qué va la película? La cinta nos sitúa en el año 2011 aquí en España. He hecho la mirada unos años atrás, y esto es porque nos mueve al momento en el que aquí estaba teniendo lugar el movimiento 15M, que fue, vamos, algo revolucionario, que básicamente ha marcado el rumbo de la vida política estos últimos años en España, para bien o para mal. Fue el surgimiento, de hecho, de grupos políticos como Podemos, y lo encasqueta en marzo, en julio, en un verano sofocante que tuvimos aquí, cuando el Papa iba a venir a visitar a la capital de España, Madrid. Y bueno, se hizo mucha polémica porque, claro, los benedictinos, los pro Papa, ¿no? Pues claro, ellos encantados, venía el Papa. Pero el problema es que la visita del Papa se iba a financiar con el dinero de todos, con los impuestos de todos. Y claro, la gente que no es religiosa o que no le parece bien la visita, ¿por qué coño la tiene que pagar? ¿Me entendéis? No, claro, es que esto atraerá gente, porque luego vino gente de todas partes. Vi gente de México, vi gente de Estados Unidos, vi gente de Suecia, ¿no? Que venían aquí a ver al Papa. Pero vaya, que sí, que dinero, que turismo, que lo que tú quieras, pero ¿por qué tiene eso que ir con el dinero de la gente cuando creo que había problemas más importantes de los que preocuparse y en los que invertir? Y fue un caldo de cultivo para un ambiente muy tenso en las calles, en una Madrid muy poblada, en fin. En este contexto tan interesante y particular, Sorogoyen nos presenta a dos policías que deberán seguir la pista de un asesino en serie, pero muy particular, porque no es el típico asesino que va matando jovencitas o algo por el estilo. Bien al contrario, es un violador y asesino de ancianas, sí, como lo oís, de viejas, mujeres de 65 años para arriba, ya bien arrugaditas, Y bueno, las
las mata brutalmente, a golpes o lo que sea, ¿no? Aprovechándose de que pues, las mujeres mayores pues, son más débiles y no se pueden defender, obviamente, de una persona joven, y él además es un tipo grande, ¿no? Por lo que deducen, y las violenta, y cuando están muertas o moribundas las viola, ¿no? Las penetra, bueno, en fin, una cosa tremenda y retorcida, y tú dirás, bueno, pero ¿por qué coño un hombre anda violando viejecitas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y esta gran pregunta va a ser el detonante para que los dos detectives vayan tras la pista de un tipo tan peculiar y tan extraño. Lejos quedan ya películas como Zodiac o Seven, ¿no? Ambas de Fincher, o películas como Saw, o películas así. Realmente, que Dios nos perdone, es una película que logra, pese a lo manido que está el tema de los policías, al horror movie, ¿no? True Detective ahí detrás del asesino en serie, o La Isla Mínima, también otra española, tiene la virtud de despegarse de los tópicos y tener un alma propia, un estilo propio, que la hace muy fácilmente identificable, la distingue muy bien de las demás, y eso te atrae, porque aunque es algo que, como ya digo, hemos visto muchas veces en el cine, da la sensación de que te lo presentan como algo nuevo, fresco, y eso le da muchos enteros a la película porque te mantiene pegado a la butaca con una historia que, bueno, teóricamente tiene sus variables, pero hemos visto 1000 veces. Eso para empezar, o sea, de lo ya manido, repetido y utilizado, sacar un buen partido es importante, ¿no? Eso hay que aplaudírselo a la película. Luego unas interpretaciones de la leche, como ya digo, tanto de la Torre como Álamo están que se salen. El trabajo de fotografía sí que sería más justito. No podría ponerla a nivel de peliculazas como, yo que sé, El Niño o La Isla Mínima, o yo que sé, o Magical Girl, o El Bar, esta última de Alex de la Iglesia. Está unos peldaños por debajo, pero la verdad es que no importa, porque además ayuda a darle un aspecto como más mundano y sucio a la película, y casa perfectamente con la vida urbana que pretende retratar la cinta. Es una película que muestra miseria social, humana, urbanística. Va a los peores reductos de una ciudad megapoblada, ¿no? En medio del caldo de cultivo de ver algo tan bonito y agradable con la visita del Papa. Y además esto va bien porque, aunque sí que es cierto que no aprovecha bien la ambientación de la visita del Papa y de todo, sí aprovecha el contexto político-social. Es decir, que la policía no quiere sacar a los medios lo del asesino en serie, porque podría alarmar, ¿no? Va a venir el Papa y tenemos un nuevo asesino de viejas. No. Esto no lo puede saber nadie. Todo esto debajo de la manta y arreglaoslas como podáis. Y claro, esto tiene una repercusión. Como no sale en los medios, ni en las noticias, ni en los telediarios, el asesino se crece. Porque dice, hostia, no se han dado cuenta de quién soy, no tienen pistas, no sacan en ningún lado. Se empieza a enviciar y cada vez va más rápido matando, se ensaña más con las víctimas y claro, les va ganando terreno a los policías. Juega muy bien al gato y al ratón y muestra una vez más ese eterno paradigma de que el psicópata o el sociópata en el fondo también lo pone un poco en un pedestal, ¿no? Para que el espectador en cierto modo lo admire, ¿no? Diciendo, joder, cabrón, qué listo que es, cómo burla el sistema, nuestras leyes, nuestro estado de derecho, cómo se ríe de nuestros agentes de la orden y de la ley, que es la policía, ¿no? Y crea una especie de duelo en los que equipara la mente del detective o los detectives con la del asesino. O sea, es un caldo general muy bueno en la película, y esto, la verdad, sin apenas bajadas de ritmo, con alguna que otra escena de acción o persecución muy buena, con los trasfondos de los personajes muy interesantes. O sea, es una película que yo no puedo dejar de aplaudir. Hay gente que era, bueno, que no es para tanto, que alguna cosita del final flojea un poco, pero la verdad es que yo he visto un guión enorme. De nuevo Sorogoyen se ha aliado con Isabel Peña, que ya trabajó con él en Stockholm, y se ha sacado un guión de la parra. Desde luego una guionista a la que le seguiré la pista de cerca, Isabel Peña, sí, señor. Y además mujer, que es difícil de ver en el cine, bueno, a nivel nacional e internacional, tristemente, ¿no? Más mujeres, maldita sea. Sobre todo en puestos importantes, quiero decir. Y luego eso, no solo en la historia persigamos al asesino, tal, sino que los personajes te importan, están trabajados, cada uno tiene un trasfondo. Uno es el antisocial, el aislado, vive solo en un piso de soltero, no se sabe relacionar con los demás, parece que apenas o nunca haya tenido contacto con una mujer. En cambio el otro pues es un padre de familia, con la hija, el hijo, pero un padre que a casa, pasa de todo, no habla con la mujer, muy metido en su trabajo, no habla de su trabajo con nadie. Entonces fijaos, cada uno como que le falta una cosa, ¿no? Uno quisiera estar con
rodeado de algo, tener algo sentimental quizá, y el otro como que eso le sobra y no le llena un vacío que tiene y que suple con el trabajo, ¿no? Cada uno en sus defectos respalda al otro. Y esto crea una pareja protagonista súper magnética, tanto entre sí como hacia el espectador, para el espectador. Punto súper positivo en la película. Y luego evidentemente la muestra de crítica que te da a nivel humano, sobre todo al final, ¿no? Lo comentarán en spoilers. Pero antes de ir a comentar eso, digo que la película es una puta maravilla, con un final sorprendente, momentos que te ponen en tensión, que te cagas, recursos de guión y de escenas muy trabajados para dar entretenimiento, y sobre todo una película que también te hace pensar y te hace comerte el coco, te tiene enganchado. En definitiva, buena en sus métodos, en sus formas, en entretener, en elaborar una historia medianamente sesuda y en aportar reflexión. Por lo tanto, para mí esto es un proyecto redondo, tanto a nivel comercial como a nivel de proyecto de autor, que yo recomiendo en sobradas razones. De nuevo, reafirmo la gran maestría, el gran director que tenemos aquí en España con Rodrigo Sorogoyen. Por favor, que le den más publicidad, que le ayuden a que más gente vea y se nutra de sus películas, y deseandito ver su próximo proyecto en el que también estará Antonio de la Torre. Para mí, obra maestra la película, quizá solo por algunas cositas, de un final ligeramente anticlimático y una resolución un poco efectista, pero en general la película, peliculón, a la altura de las mejores películas detectivescas y thrillers policíacos. Y ahora en spoilers voy a mencionar lo de las comparaciones y la muestra de la gente y de la sociedad. Fijaos que, para empezar, el personaje el policía calvo, cumple una función establecida en la película, y fijaos cómo era el padre de familia, su trabajo, sus historias. Estaba medio amonestado, ¿no?, por la pelea que tuvo con otro policía que lo dejó medio ciego. Sabemos que es un tío violento, ¿no?, un tipo muy agresivo, pero no es mal tipo para nada en el fondo, ¿no? O sea, hace su trabajo y luego lo vemos con su compañero y con lo suyo y es una persona normal. O sea, como a veces muestra la violencia la película, ¿no? El personaje del policía calvo es un hombre de bien, pero fijaos que luego se enfada con todo y se va las manos a la mínima que puede, ¿no? Es decir, un tipo que parece que solo tiene afecto con sus más inmediatamente semejantes. Los demás, es un bala perdida, es un cabra, ¿no? No se controla. Y sin embargo luego, por algo que se podría enfadar y con lo que podrías haber incluso medio defendido, el decir, guau, si lo hubiera pegado o si hubiera entrado en un estado violento, no hubiera sido tan reprochable, ¿no? Cuando descubre que su mujer es infiel, no hace nada y se controla, ¿no? Es curioso. Es ese tipo de gente que se ve mucho, que yo lo he visto mucho, que no es que sean bocas, sino que cumplen lo que dicen, o sea, son que tienen tendencia a irse a las manos, pero por tonterías siempre, realmente, por cosas livianas, que tú me has llamado gilipollas, que tú te has reído, que si no sé qué, o por ser el más macho o lo que sea. Y luego, cuando la situación realmente es grave, se desmoronan o no pasan a tomar parte con su faceta violenta, ¿no? Es muy curioso. Y fijaos que pierde el trabajo por lo de la persecución, pierde a su familia, su mujer la ha engañado, destrozado, le matan al perro, ¿no? El perro muerto. O sea, está hecho mierda, ¿no? El final trágico, va a la escena del crimen en una especie como de momento en la que intenta por última vez una última oportunidad para redimirse, y lo mata el asesino de una forma seca, cruel, fría, ¿no? Y el pobre hombre muere ahí. O sea, es un personaje que da muchísima pena. Un personaje que me ha conmocionado bastante y que ha logrado que desarrolle hacia él un grado de empatía poco común en mí, que soy bastante distante, ¿no?, en cuanto a estas cosas humanas. O sea, eso es desde luego que la película ha hecho muy bien su trabajo. Y luego veamos el otro policía, el de Antonio de la Torre. Está solo, tiene poca mano para relacionarse con los demás, es antisocial. Luego parece que siente algo por aquella mujer de la limpieza, pero cuando le invita a su casa, fijaos que no sabe cómo reaccionar. Es muy erático, muy robótico. Desde luego le pasa algo, eso ya lo vemos, no solo por el tartamudeo. Y como que quiere consumar con la chica y no sabe cómo. Y de hecho llega un momento en el que se pone medio violento y, vamos, parece que la va a violar, ¿no? Por eso parecía un principio de violación y ella, déjame, ¿no? O sea, y no entiende, ¿no? Porque la chica se va y él inmediatamente vuelve como con gasas para ayudarla. O sea,
Un tipo como que no está preparado para ese tipo de nivel de relación social o lo que sea. Y es como violento pero por accidente, porque igual se desespera o lo que sea. Y curiosamente se ofrece una dicotomía muy interesante entre él y el asesino. El asesino mata por placer, tortura por placer y viola para, digamos, suplir una parte de ella como que en la que castiga una imagen a la que él odia, que era su madre. Tiene una especie como de complejo de Electra raro, complejo de Edipo raro, y como sufrió abusos y maltratos por parte de su madre de pequeño, busca el perfil que es su madre en la vida real, mujer mayor. Y a su madre no, a su madre la trata bien y la cuida, pero a las que son como ella las violenta, las mata y las viola, como por acto de venganza simbólico. Y además parece como que también se odia a sí mismo, porque es un tipo que es alto, es atlético, es guapete de la cara, se arregla, o sea, gran pene, o sea, dices, ¿por qué? Si lo tendría fácil para conseguirse a una mujer, ¿no? Y a estarse follando a una y a la otra, o lo que fuera, ¿no? Pues porque precisamente se siente poderoso por lo que es, pero a la vez se castiga a sí mismo. Bueno, es un poco esa psicología de los asesinos en serie, psicópatas, violadores, ¿no? Muchas veces arrastrando cosas del pasado, algo que les falla hormonalmente en la cabeza y hacen esas cosas. Y me gusta mucho la escena final. Sí que es cierto que es un poco anticlimática, seca, pero yo creo que le va bien a la película. Mucha gente no la apoya, pero yo sí, y os diré por qué. Vale, no se explica cómo lo encuentra al final y todo, y se lleva a cabo un acto como de venganza personal más que de justicia legal, ¿no? Por la muerte del compañero de policía. Pero fijaos, el policía, le dice, soy tartamudo. Y el asesino, que no sabe que es policía, le dice, de nacimiento, ¿no? Y le dice, no, adquirí el trauma. Y el asesino le pregunta, ¿pero cómo? Yo pensaba que el tartamudeo se tenía de nacimiento. Y ahí descubrimos, como dice el policía, que no. Le dice, mi madre me pegaba. Y un día lo hizo tan fuerte que le quedó la tara aquella, ¿no? Y se convirtió un poco en un inadaptado por el trauma. Y fijaos en una cosa, en ese momento el asesino se lo mira. Y se da cuenta que es como él, el espectador. Se da cuenta que los dos han tenido la misma infancia, el mismo origen. Ambos fueron maltratados física y psicológicamente por sus propias madres. Pero es ahí la gran diferencia. Porque el personaje del policía es un hombre de ley. Tiene esa tara. Está condenado a tener una existencia más o menos diferente o miserable, si lo quieres ver así, debido a ello. Pero es un hombre de bien y no hace daño a los demás debido a lo que sufrió en la infancia. Pero el asesino, en cambio, todo lo contrario. Hace daño a inocentes debido a lo que sufrió. Y se muestra esa dicotomía también a raíz por la escena de la violación, en la que se nos pone a los dos en una balanza. Y bueno, ese momento final con la paliza es brillante, pero lo que quiero decir yo es que hay que fijarse en la línea que te dibuja la película. Si tuviéramos una línea que separa, digamos, a la gente buena, a la gente de bien, a la gente común de la sociedad y a la gente mala, mafiosos, asesinos, violadores, yo qué sé, terroristas, psicópatas, ¿dónde estarían estos personajes? ¿Dónde estarías tú? Porque lo que demuestra la película es que la línea que separa a una persona normal de una que no lo es, que es mala, es tan fina y es una zona tan gris que es peligroso acercarse a ella, porque se puede hacer difícil distinguir en qué lado estás. Eso es probablemente lo que más me gustó de la película y que se ve perfectamente ejemplificado en los dos personajes. Ambos carecen de maniobras de relación social, ambos tuvieron un origen complicado, ambos tienen cosas raras, ¿no? Uno viola ancianas, el otro el tartamudeo, la forma rara de comportarse, son violentos. Pero ¿por qué uno es el hombre de bien, el policía, y el otro es el malo? Ojo que la línea es tan fina que la puede cortar el aire, ¿eh? Y eso da mucho mal rollo y mucho miedo, porque ahora pensad, en la calle, cada vez que salgáis, vayáis por las aceras, al metro, al autobús, a vuestro lugar de trabajo, a vuestro instituto, a un estadio, a un concierto, a un bar, y miréis a vuestro alrededor,
Pensad. Pensad y mirad a la gente. Y os llegará a la cabeza el siguiente pensamiento. ¿Cuál de ellos está al otro lado de la línea que separa el bien y el mal? ¿Cuál de ellos será un violador? ¿Cuál de ellos será un psicópata? ¿Cuál de ellas será una sociópata? ¿Cuál de ellos puede ser un terrorista? ¿Cuál de ellos podría levantarse y matarme ahora mismo con sus propias manos y no tituberaría en hacerlo y no tendría ningún tipo de empatía emocional? Eso es lo que da miedo. Que en las apariencias todos nos vemos normales en la sociedad. Pero todos ocultamos algo. Y a veces es cuestión de un golpecito de una piedra pequeñita para que todo se vaya a la mierda y se desborde. Y entonces empieza el terror y el caos. Brillante reflexión de la película. Gracias.